Y esa mesa propuso un recorrido por las distintas representaciones e imágenes de las infancias que las sociedades construyen y han ido construyendo a través de las épocas, desde la antigüedad hasta hoy, entendiendo qué significados le cargamos al término infancia o a las infancias que tienen que ver con un modo de relacionarnos con los chicos y con las chicas, con un modo de pensarlos y desde los medios de comunicación con un modo de hacerlos visibles en una escena, que tiene dos caras. Una, la que está vinculada con las maneras de representar a los niños, niñas y adolescentes en los medios, en la agenda para adultos, en las noticias, por ejemplo, y otra parte tiene que ver con los modos en los que quienes producen y quienes producimos contenidos culturales, que puede ir desde un libro hasta un largometraje o una serie de televisión, también los representamos y los contamos de determinada manera. Entonces, un poco lo que hicimos fue preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las distintas maneras de contar a las infancias y quiénes son esas infancias sobre las que contamos? Al menos desde mis inicios como productora de contenidos infantiles a hoy. No es lo mismo el escenario en el que surgió Paca Paca, un canal que armé con un equipo de gente y dirigí unos cuantos años, a pensar hoy Paca Paca en la configuración de los contenidos infantiles y las distintas pantallas. Primero porque cuando yo empecé a producir no existía o no había todavía tanta potencialidad de tener contenido en distintas pantallas. Algo que los adultos todavía vemos con desconfianza, pero que para los pibes se abrió unas posibilidades inéditas de producir contenidos y de que esos contenidos lleguen a otros. Cuando Paca Paca surgió, en el 2010, no teníamos el mapa de medios que tenemos hoy. Cuando digo mapa de medios me refiero a las redes digitales, a las plataformas digitales. Ese contexto cambió muy rápido. Entonces sí había construcciones más hegemónicas, porque además ni siquiera los canales comerciales habían hecho el recorrido que hicieron en estos últimos 6 años. Para los canales comerciales, hace 10 años atrás, era impensable hablar de diversidad en el sentido de plantearse una familia con 2 mamás o 2 papás. Y, por ejemplo, nosotros desde Paca Paca lo hicimos en el 2010. Hoy uno puede ver que hay programas o contenidos de algunas señales como Disney que empiezan, que era impensable para Disney que hablara de matrimonio igualitario. No sé si lo menciona, pero se animó primero a poner un hogar monoparental con la doctora Juguetes, con una mamá trabajadora, y se está animando ahora a hablar y a poner en escena 2 mamás en una serie de animación. Entonces, ese escenario cambió y está bueno, pero sí, igual uno puede advertir que hay ciertas representaciones de los niños y de las niñas que son como medio hegemónicas. En general, las familias son clase media urbana universitaria. Es muy raro ver una familia que no responde a esos parámetros en una serie infantil. Los chicos y las chicas en general son todos del ámbito urbano. En general son lindos, si uno piensa en la serie de ficción para determinada clase, de determinado grupo etario, los protagonistas son siempre lindos, los protagonistas masculinos, los principales protagonistas suelen ser masculinos, las mujeres que lideran, y esto tiene que ver con lo que sucede en la sociedad en general, ¿no? Aparecen mucho menos. Cuando las mujeres lideran en una serie infantil, en general es un grupo. O cuando lideran en general es una pelirroja, las que salvan el mundo son las pelirrojas, que también es un estereotipo. Hay pocas rubias que salvan el mundo, por ejemplo, eso es un estereotipo construido sobre las rubias. Entonces le cuesta a la televisión infantil representar todavía, por ejemplo, la discapacidad, cuando la hace como de manera folclórica, le sale lo mismo con las representaciones de las culturas originarias, le sale la mirada sobre un otro que es distinto y que uno lo trae de escena. Pero son procesos, son complejos y son caminos que hay que transitar. Yo creo que estas experiencias solamente surgen con la decisión política, necesariamente. Y no solo por el presupuesto, que es necesario, porque con las buenas intenciones, pero sin presupuesto no haces mucho, sino que necesitas armarlas, sostenerlas, defenderlas, instalarlas y hacerlas crecer. Y eso, si no es de la decisión política, todas las experiencias en la región de televisión infantil pública surgieron por una decisión política. 11 niños en México, que fue antecedente y pionera de Paca Paca, Mi Señal, que es
hoy por hoy en la región el canal, la franja infantil que más produce contenido del estilo de Paca Paca en América Latina, todas están acompañadas fuertemente por la decisión política de sostenerlas y por presupuesto. Y fue una decisión también para mí muy innovadora en aquel momento de decidir incluso que un dinero que venía por una deuda con la Unión Europea se canjeara en lugar de alguna otra cuestión por una apuesta a la cultura, ¿no? Porque la franja infantil de los más chiquitos de Paca Paca, Ronda Paca Paca, se hizo porque el gobierno negoció en lugar de devolver una deuda, apostarla a crear un canal infantil. Y eso es una decisión política. Sí creo que con el cambio de gestión, algo de la pantalla perdió algunas cosas que tenía. Por ejemplo, perdió Samba, porque Samba, si bien sigue estando en la pantalla, no se produjo más, el canal no siguió produciendo la serie. Se hicieron algunos contenidos sobre los que la gestión anterior discutía. Por ejemplo, algo vinculado con la neurociencia, fue un concepto que nosotros desde el punto de vista educativo siempre nos preguntamos qué impacto tenía, si un canal infantil educativo tenía que cuestionar, no tenía que cuestionar y preguntarse un poco más por la neurociencia, que es una cuestión más compleja, pero lo que tenía para nosotros de discusión ahí es que la educación también tiene que ver con las oportunidades. Y tiene todo que ver con las oportunidades que tenés. Entonces, hay algo de la línea que tenía el canal que sí, que efectivamente se perdió, y además hay una realidad que es que el canal tiene muy poco presupuesto, y eso también es una decisión política, si apostás o no apostás a consolidar esa construcción. Y con poco presupuesto producís mucho menos, y eso también está a la vista. El canal repite mucho contenido hecho en los años anteriores, y en términos de producciones nuevas tuvo mucho menos. Y además se lo dejó de acompañar de algo que también tenía que ver con el crecimiento y con la manera en que Paca Paca se instaló, que es con un trabajo muy fuerte en el territorio. El canal no fue solo una pantalla, el canal fue una pantalla de televisión, pero fue varias obras musicales de samba, varias obras de teatro de La Princesa Medialuna, que era otro personaje, fue el Festival de Niños de Necochea durante 3 o 4 años, fue un montón de ferias itinerantes con juegos que estuvieron desde toda la temporada en la costa a itinerando por distintos lugares. Hubo una línea de trabajo en el territorio que tenía que ver con acercarles también propuestas culturales ahí donde los chicos están, que contribuyeron a crear lo que fue Paca Paca, que no fue solo una pantalla de televisión, y eso tampoco existió, ¿no? Después con el tiempo. Y tiene que ver con una forma de entender la cultura también, que no es la misma, ¿no? Nosotros entendimos siempre la cultura como una construcción, como la oportunidad de crear con otros, de expandir tu mundo, pero de expandir el mundo de otros en ese proceso, de crear con los chicos. Eso necesita una pantalla de televisión, necesita una red social y necesita un territorio. Me parece que cuando cambia esa manera de entender la cultura y la relación entre la cultura y la infancia, cambia todo. Te queda una pantalla con poco contenido y poco presupuesto para hacer una síntesis del lugar al que se llegó. Paca Paca tuvo un proceso de creación riquísimo que siguió la historia de su hermano mayor, que está en el encuentro. Tanto encuentro como Paca Paca se hizo con un equipo de gente que venía de disciplinas muy distintas. El equipo tenía gente que venía del cine, de la sociología, de la antropología, de la educación, del teatro infantil, y tuvimos, antes de que la señal se lanzara, si bien teníamos como experiencia inmediata el haber sido primero la franja infantil de encuentro, y eso también nos fue nutriendo en ese proceso, tuvimos como unos 8 meses de preparación del canal, algo que también es como inaudito que la televisión se dé tiempo para prepararse, y organizamos una serie de encuentros que se llamaban Encuentros por la Infancia, en los que invitábamos referentes de la cultura infantil, de la educación, de la psicología, de la producción, y los equipos de producción de las casas productoras que después fueron los que fueron haciendo las series, para discutir un poco esto. Bueno, ¿en qué pensamos cuando hablamos de infancia? ¿En qué pensamos cuando hablamos de cultura? ¿De qué manera pensamos esos vínculos? ¿Qué tipo de narrativas y de representaciones sobre los chicos y las chicas queremos construir? Entonces, en ese proceso
los guionistas, los productores, los animadores también se fueron formando en un marco conceptual que es el que después le dio sustento al canal. El canal se hizo con un equipo de gente chico que pensaba las ideas, pensaba los contenidos y en algunos casos hasta escribía los guiones, y después las series las producían las casas productoras según si era de animación, si era documental, en función de la especialidad de cada una de las casas de producción, y en algunos casos proyectos que las propias casas de producción pues traían. No es mi primera vez en Misiones, pero sí es mi primera vez en el Congreso. Me invitaron los años anteriores, siempre tuve ganas de venir. Me impactó la cantidad de gente, me parece que eso es tienen un capital enorme con esa convocatoria, porque los temas de infancia y cultura no suelen convocar tanta gente, lamentablemente. Y me parece que tiene un tono muy sensible, todo el encuentro, ¿no? de mucha sensibilidad con relación a los temas, de una manera de pensar y entender a la infancia desde la ternura, pero también desde una posición ideológica en el sentido de pensar a los chicos y a las chicas como sujetos de derecho, de considerar su estatus político, su estatus social. Es un poco todo lo que fuimos atravesando en las distintas mesas de ayer y un poco las de hoy. Hace mucho tiempo que hablamos de infancia, pero no todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de infancia. Entonces me parece que también hay un proceso y un recorrido que hemos hecho y sobre lo que todavía nos falta, que tiene que ver con generar espacios en los que podamos discutir de qué hablamos cuando hablamos de chicos y chicas. Porque uno puede hablar de infancia pensando en que es un grupo poblacional que hay que proteger y eso te va a parar en un lugar, y uno puede hablar de infancia pensando que efectivamente es un grupo, es un colectivo que tiene derechos, pero que es un colectivo que interpela a la sociedad, que interpela al Estado y lo interpela desde distintas áreas, ¿no? Desde la educación, desde el espacio público, desde la cultura, desde las producciones y desde las cosas que los chicos cuentan, dicen o construyen. Ese tipo de espacios hay mucho menos. Entonces, a mí, por eso vuelvo al principio de esta conversación, para mí llegar y ver un congreso de infancia y cultura tiene una sala de 900 personas llena, es como... Yo, que vengo transitando estos espacios hace un montón de años, pienso que los primeros lugares de discusión sobre estos temas no deberíamos ser más de 30, y todas mujeres, porque en general siempre fue un tema de mujeres, los hombres se meten menos. Y acá saludablemente uno ve 900 personas y una mixtura recontra interesante y unos temas que en general cuando uno habla de infancia lo primero que sale tiene que ver con la educación, con la salud, con la vivienda y con la alimentación, que es el piso sobre el cual podemos empezar a discutir todo. Pero la cultura es tan importante como todo lo otro, la comunicación, las posibilidades de participar o de expresarse son tan importantes como tener un plato de comida en la mesa. Y sobre eso se habla mucho menos. A veces las urgencias de los contextos también te hacen hablar menos, pero siempre es importante volver a traer y ponerlo sobre la mesa para volver a pensarlo.